Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a este taller Somos lo que leemos, organizado por la Inspección de Idioma Español, específicamente por las inspectoras profesoras Roxana Núñez y Noemí Rivero, a quienes por supuesto también damos la bienvenida y agradecemos la confianza en la casa para generar este encuentro, que en realidad es el segundo, ahora en formato virtual y que permite que justamente estén siendo parte del taller todos los colegas de distintas partes del país. Un placer, como siempre, para nosotros recibirlos. Muy bienvenidos y muy bienvenidas también, como siempre, Noemí y Roxana, a quienes ya les cedo la palabra para que expliquen la dinámica del encuentro de hoy. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Bueno, le damos las buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos los compañeros que estoy viendo aquí en pantalla. El nombre al menos veo a todos, algunos sí los estoy viendo. Bueno, muchas gracias por venir. Son épocas difíciles. Estamos con mucha cosa, con cierre de promedio, con la preparación de las actividades finales. Pero bueno, les agradecemos la instancia de estar acá. Bueno, los dejo con Noemí, que los va a saludar y además les va a contar un poquito la dinámica del día de hoy. Bueno, buenas tardes, profesores, ¿cómo les va? Un gusto, un placer estar cerrando el año con ustedes. Esta propuesta que sale de charlas con Roxana, tratando de brindarles oportunidades primero para intercambiar, para conocernos y para generar este encuentro que reúne lecturas, básicamente, que se realizan en el aula y que parten de la selección que ustedes hacen, ¿sí? Lo único que me falta, Roxana, para que sea perfecta esta situación es un mate, pero por cuestiones obvias no está el mate, porque para mi gusto lectura y mate son una buena combinación. ¿Cómo vamos a trabajar? De la siguiente manera. Les pedimos que a los que tengan seleccionado un texto para leer, que en el chat del Zoom usen el emoticón de la manito para arriba y nos pongan así, ¿sí? Para saber entonces la cantidad de textos que hay disponibles y articular bien el tiempo, ¿sí? Es eso nada más. Simplemente pongan así, entonces hacemos un recuento y ya organizamos los tiempos. Calculen más o menos un promedio entre 5 y 7 minutos entre la lectura y ese breve comentario acerca de la selección que se ha hecho y demás. Esperemos que sea feliz y bueno, si no es feliz el encuentro, todas las cuestiones que puedan pasar nos van a servir para repensar el año que viene cuestiones que hacen a la logística y al organizativo. La idea es disfrutar de esta instancia, compartir en la medida de lo posible en estas 2 horas que vamos a estar, 2 horas y media, dialogar e intercambiar y poder justamente generar un conversatorio literario también en cierta forma que Roxana con su amabilidad comenzará a efectuarlo. Así que la primera a iniciar, Roxana, te animás. Yo voy a hacer la última. Roxana, inicia la lectura. Bueno, les doy las buenas tardes. Voy a intentar compartir pantalla para que todos vean el texto que voy a leer. Es un texto que yo trabajé con un grupo de adultos. No es para cualquier grupo, cuando lo vayan leyendo y escuchando, tal vez si lo conocen, es para un grupo especial. También a veces los adolescentes están con algunas cuestiones muy a flor de piel y si uno sabe que hay alguna complicación familiar, este texto no sé si es el más aconsejado. En realidad a mí me sirvió mucho para llamarle la atención a un grupo bastante difícil que tenía en un nocturno, donde eran estudiantes adultos, pero sin demasiada motivación, no lograba conmoverlos con nada, y entonces presenté este texto a trabajar un día con ellos, a partir de la explicación de que este es un texto de la autora Circe Maya, ¿verdad? Esa autora uruguaya que vive actualmente en Tacuarembó, que es nacida en Montevideo, maravillosa poeta que ha sido premiada hace poco tiempo, también un poco por la actualidad, es que hoy comparto este texto de ella. Ella sufre un flagelo familiar muy grande, una desgracia, que es la pérdida de un hijo en un accidente de tránsito, un hijo jovencito. A partir de ello, ella queda hundida, por supuesto, en una angustia tremenda que no logra superar fácilmente y para hacerlo escribe un libro que se llama Destrucciones. Yo hoy lo voy a leer de la obra poética completa que tengo del artista, que la recomiendo porque es maravillosa, porque es una autora muy completa, tiene tanto poesía, narrativa,
con una hermosa novela que se llama Un viaje a Salto, una pequeña novelita que es un placer total, y también es autora, dramaturga de algunas obras teatrales, que también son cortitas, alguna obra cortita que es muy interesante para trabajar con los estudiantes en algún momento si es que lo deciden hacer. Bueno, en uno de estos textos de ese libro, Destrucciones, que tienen, ¿no?, esa connotación de que estamos frente a una persona que sufre una gran pérdida, y este es un momento muy trascendental de esa reciente pérdida que ella había tenido en aquel entonces, y que nos lleva a nosotros también, van a ver, a nuestras vivencias personales en esos lugares de oscuridad. Yo soy una creyente, igual que aunque los textos remuevan determinados sufrimientos y angustias, si nos mueven es por algo, y a veces es la forma de llegar. Bueno, y en este grupo causó un impacto muy grande, me resultó interesantísimo porque lo pude trabajar mucho tiempo. Nada, se los voy a comentar, después les voy a decir algunas apreciaciones a nivel de lengua que, bueno, que se pueden trabajar con él, pero lo que más me interesa, primero que nada, es si ustedes pueden ver, a ver si lo puedo compartir, que es una poesía en prosa. Eso es una particularidad que tiene el texto, que es muy interesante. Ahora me dicen ahí si están viendo la pantalla. Eso es lo primero, es una poesía en prosa, entonces ya es algo que llama bastante más la atención, porque el estudiante, sobre todo el estudiante de primer ciclo, tiende a pensar de que la poesía solamente es en verso. Y ese es un aspecto que ya tiene. Otro aspecto desde el título, ¿verdad? Que es una palabra compuesta como desconsuelo. Bueno, desde allí ustedes van a ir viendo que a lo largo del texto, lo digo ahora, si después ya no me alargo en esta explicación y le damos paso a otros compañeros que también estén para compartir sus textos, van a ver que hay muchas palabras que tienen o prefijo o sufijo, y desde allí se puede trabajar bastante, porque esas palabras todas, tanto con sufijo o con prefijo, son las que le dan sentido a este texto, que es una poesía en prosa. Entonces, por ahí me parece que hay un canal de trabajo que se puede investigar, pero ya les digo, no es para cualquier público. Yo lo traigo hoy porque nuestro público son ustedes, que son docentes y adultos todos. Lo leo y bueno, después continuamos con los compañeros que así deseen compartir. Se llama Desconsuelo. Los consoladores ofrecen la más variada gama de consuelos, desde el abrazo mudo, y este debe ser el más eficaz dentro de la ineficacia absoluta de todo. Las palabras musitadas, casi ininteligibles, junto al apretón de manos, y luego todo tipo de consideraciones, hechas con la mejor buena voluntad y que acentúa algún aspecto positivo, como la falta de sufrimiento o el haber dejado de sufrir en otros casos. La mayoría de estas frases y gestos van acompañados de consejos de diverso tipo, como el recordar las responsabilidades frente a otras personas. Ahora tienes que pensar en esto o aquello. El pensamiento está, por el contrario, totalmente volcado hacia quien de verdad necesitaría consuelo y que ni siquiera puede escucharlo. Si cuando eran chicos corrimos ante la menor herida, ahora, justamente ahora, van a ser abandonados. Ahora se les va a dar vuelta la cara a pensar en otros. La situación toda es absurda. Hablan como si uno hubiera perdido algo propio y observan que todavía tiene otros seres. Le dicen que no ha quedado totalmente desposeído, como si se tratara de eso. Acaba de hundirse un universo entero que ninguno de nosotros poseía, que no era nuestro. Acaban de robarle a alguien absolutamente todo lo que tenía. No le dejaron nada. Despreciaron, pisotearon todos sus recuerdos, los que solo él tenía. Destrozaron lo que iba a ser, lo que iba a decir. Le taparon la boca, los ojos, lo ensordecieron, lo enmudecieron, lo echaron de aquí, de donde estamos todos, y porque sí nomás, y sin razón. Una ola gigantesca de amor querría volcarse sobre él y consolarlo, como cuando se lastimaba una rodilla o se cortaba una mano, pero ahora lo han cortado tan profundamente que no nos dejan llegar
porque no hay un lugar a donde llegar, porque no lo han puesto en ningún lado. Y ahí termina el texto. Yo aquí solo hay una partecita que falta que se vea, si es el final. Y si ustedes se ponen a detallar en los aspectos que les decía con respecto a la prefijación y sufijación de las palabras, es donde está el sentido de todo este texto, que justamente habla de un consuelo que no está, que esta madre no puede tener frente al hijo. Así que bueno, por ahí va mi texto y algunas ideas de cómo, cuándo y con quiénes trabajarlo. Bueno, continuamos. Qué lindo, Roxana. ¿Algún comentario, profesores, que quieran hacer en este momento con respecto a la autora, con respecto a la lectura? ¿Alguna idea de cómo también se puede trabajar a nivel de lengua? Adelante, este es el momento. Si no, que se prepare Nancy Rodríguez, que puso el ok. Nancy, cuando quieras, te escuchamos. Hola, estoy acá. Hola, Nancy. Bueno, me encantó el texto de Roxana, pero me pareció un poco duro, ¿no? Y bueno, mueve la subjetividad de uno cuando, sobre todo cuando es madre. Y a mí me tocó específicamente porque tuve un hijo grave, entonces Roxana sabe de eso, así que estoy a punto de llorar acá. Me imagino lo que hubiera sido en la clase eso, ¿no? Pero bueno. Yo Perdóname, también, Nancy. no, tranquila, pero de eso se trata la literatura, Roxana, Claro, de mover, exacto. de mover lo que uno tiene dentro, ¿verdad? Así que, bueno, gracias por eso. Por No lo favor. conocía. Yo cuando lo leí, fue una vez lo leí en una visita de didáctica y la profesora didáctica estaba pasando por un problema con su hijo, no falleció Ah, ni nada, lo quiero aclarar, y la profesora le pasó lo mismo que a ti, terminó sí, casi claro. llorando. Yo dije, ay, Sí, bueno, acá me fue mal, pero no, en realidad después me decía lo mismo, ¿no? Que era de lo conmovedor que es el texto también, ¿no? Cómo condensa en esos pocos párrafos todo lo que nos pasa en esos momentos. Bueno, te damos la exacto. palabra. Bueno, muchas gracias. Agradezco esta instancia que a mí me parece muy rica y sin más me quiero ir al texto. El texto que yo elegí también trata de muerte. Mira vos. Pero en este caso es la muerte de una mascota, de un animalito. Y yo lo elegí porque tengo un séptimo que es divino, y ellos en cierto momento del año mostraron su preocupación por la problemática del maltrato animal, y bueno, y se tocó el tema de cómo ellos, cómo uno estima a su mascota y cómo uno a veces la trata como uno más de la familia, etcétera. No sé si todas ustedes y todos ustedes tienen mascotas, pero por lo menos en mi casa yo me siento muy identificada con esos chiquilines porque mis mascotas también son miembros de la familia. Entonces, cuando uno las pierde, es un grandísimo dolor perderlas, y yo creo que estos temas uno los tiene que conversar, porque de esa manera uno hace que canalicen ciertas emociones. No te escucho, Roxana, si estás hablando. Canalice ciertas emociones que me parece tan importante con los chiquilines de esa edad. Los míos son chiquitos, pero además son muy sensibles y muy amorosos. Entonces me pareció muy interesante. No, no sé si estás hablando, Roxana, pero yo al menos no te escucho. No, 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 tranquila, te queremos escuchar a ti nomás. Teníamos una duda porque vemos que Patricia Deni está levantando la mano. No sabemos si quedó es por alguna cuestión en particular o es para decir que tiene un texto también, pero no te queremos interrumpir. Después nos pone por el chat, Nancy. Continúa, que está muy interesante y es real que las mascotas son parte de la familia, sin duda. Bueno, muy bien. Este texto es del grandísimo Horacio Quiroga, uruguayo, salteño, todos lo conocen, no voy a hacer una reseña biográfica de él. El título del cuento es Almas Cándidas y fue publicado en La Nación
en 1905. Quiero aclarar que no lo encontré editado en ninguna de sus obras completas ni nada de eso. Sí aparece en una selección muy viejita que yo tengo, que se llama Lecturas Explicadas de Uso Licial, y a mí me encantó, bueno, que por lo menos apareciera ahí porque lo pude descubrir. Bueno, con respecto, primero lo voy a leer y después les voy a decir cómo trabajé con este texto, cómo estoy trabajando, porque estoy finalizando el año con este texto, y me resultó muy pertinente y a los chiquilines les encantó. Se los voy a leer. Dice así: Almas cándidas. Un matrimonio joven que vivía en el campo tuvo un perro inteligente, grande y bueno. Se llamaba León. Vigilaba la chacra próspera, arreaba los bueyes, era su grande amigo. Mucho le querían. Y si a un perro así no se quiere, ¿a quién se va a tener cariño en este mundo? Cuando se enfermó, se miraron sin saber qué hacer. Dormía todo el día, se restregaba horas enteras contra el marco de las puertas. Una mañana Emilio le llamó y no pudo levantarse. Hizo un esfuerzo, alzó la cabeza a todos lados desorientado y la dejó caer gimiendo. Lo llevaron enseguida a la cocina. Aunque viéndole envejecer y acercarse una muerte injusta para el noble amigo, estuvieron todo el día preocupados. Cuando de noche fueron a verle, estaba peor. Se acostaron callados, uno al lado del otro. No tenían ciertamente ganas de hablar. Después de un largo rato de silencio, ella le preguntó: «Es difícil curar a los perros, ¿no?» «Difícil». Todos los fieles recuerdos de León a la muerte surgieron entonces uno tras otro. A la mañana siguiente, León no conocía más. Se estremecía sin cesar y no pudieron abrirle la boca. En cuclillas a su lado le miraban sin apartar la vista, esperando verle morir de un momento a otro. De tarde murió. Esa noche comieron apenas. ¿Murió a las 2? Sí, a las 2:30. Cuando se pierde un animal así, bueno como pocos, justo es que no se piense sino en él. Mas en lo hondo sentíanse disgustados de sí mismos por haber sido injustos con León. ¿Para qué quererle así si al otro día habrían de tirarle en el monte como una cosa que no se quiere más? De codos sobre la mesa jugaban distraídamente con el cuchillo. 2 o 3 veces ella quiso hablar y se detuvo. Al fin dijo: «Hay personas que entierran a los perros. Eso es ridículo, yo creo». Al cabo de un rato dijo de nuevo: «A los perros no se los debe enterrar. Son buenos, sí, uno los quiere, pero no enterrarlos». Los dos pensaban en la injusticia con su pobre León, abandonado así porque estaba muerto. ¿Qué gratitud hay entonces en uno? Pobre León. Ninguno se atrevía, pero al fin sus miradas se encontraron y ella le miró con ojos suplicantes. «Emilio, vamos a enterrarlo». Se levantaron y llevaron a su perro muerto en los brazos. Él cavó mientras ella le alumbraba. Colocáronle de costado, apisonaron cuidadosamente la tierra y se volvieron en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Bueno, y ahí termina el cuento. Yo lo abordé desde el punto de vista del género discursivo, ¿sí? Como texto modélico, como un cuento modélico, pensando en que justamente Quiroga es el maestro del cuento rioplatense, ¿no? Y bueno, y desde ahí me tracé como meta de aprendizaje que ellos reconocieran las características y las marcas específicas de ese género discursivo, y como meta de producción, que ellos produzcan un cuento optando por un lugar enunciativo específico e incorporando en su producción los marcadores que hemos estudiado de este género, ¿no?
Y luego mejorar la producción, corregirla y mejorarla a medida de que fuéramos trabajando con ciertas particularidades del texto y sucesivos procesos de escritura hasta llegar al texto final, que a mí me parece que eso es lo que uno debe hacer con los textos, ¿no? Sobre todo cuando los chicos producen, lo van perfeccionando y uno va mostrando que justamente la escritura es eso, esa permanente mejora y que es posible hacer eso. Bueno, entonces trabajé con la coherencia y la cohesión del texto, que es un contenido recurrente, ¿verdad? Cuando uno trabaja con textos en clase. También trabajé específicamente la descripción como un elemento fundamental de la narración. Y en ese sentido estuve trabajando con los pretéritos en la narración, con el perfecto simple, que es el que de alguna manera apura los hechos del cuento, y a la vez con el pretérito imperfecto, que es el que detiene cuando se muestra la descripción. Y ellos pudieron incorporar perfectamente esos conceptos, así que, bueno, otro aspecto que tiene que ver con lo estilístico es cómo se puede trabajar con la oración brevísima, ¿no? Con enunciados breves, con la oración simple de sujeto y verbo y chau y nada más, y cómo eso genera un impacto en el lector, ¿no? Entonces, lo estilístico ahí a mí me encantó porque justamente ese ámbito, ese, ¿cómo voy a decir?, ambiente cortante que había entre los esposos, porque ninguno se animaba a mostrar sus sentimientos, a decir que tenían lástima de tirar al perro, se muestra justamente de esa manera, ¿no? Con enunciados breves que muestran el nerviosismo de esos personajes. Bueno, y así que de esa manera empecé a trabajar con una aplicación Canva, que probablemente ustedes lo conocen, para activar los conocimientos y las experiencias previas de los chiquilines. Yo no leí primero el texto, lo que hice fue pedirles a ellos que, utilizando la aplicación Canva, recrearan a la mascota, a su mascota, a las que tenían. Todos tenían mascota, antes de eso me averigüé si ellos tenían mascotas, así que les pedí que ellos en Canva, vieron que ahora Canva tiene la inteligencia artificial, que es posible crear a partir de lo que uno le coloca allí, de una información que uno coloca, Canva te crea la imagen más cercana a lo que tú le pediste. Entonces les encantó utilizar inteligencia artificial, les encantó usar por segunda vez Canva, porque ya lo habíamos usado en el año, pero esta vez fue como crear la mascota o recrearla, para ellos fue hermoso. Y bueno, yo les pedí que le pusieran nombre a su mascota y que además la describieran, todo en Canva. Y a ellos les parece tan extraordinario trabajar solo en Canva, y me decían, profe, pero no hay que escribir en el cuaderno. Y yo, no, en esta ocasión no, vamos a escribir en Canva. Bueno, les encantó. Después también les pedí que en Canva contaran una anécdota con la mascota, una anécdota donde ellos tenían que estar presentes y que tenían que haber vivido con su mascota. Así que en eso estuvimos, para activar sus experiencias previas, todo eso con sus propias vivencias, ¿no? Bueno, luego el segundo paso fue ejercitar la oralidad, así que lo que hicimos fue exponer las creaciones. Ellos querían mostrar todo, como siempre, mi clase siempre quiere mostrar todo, así que mostraron sus mascotas, leyeron lo que describieron, bueno, contaron la anécdota, bla, bla, todo eso en clase, ¿no? Y ahí nos llevó bastante tiempo hacer todo eso. Y ahí recién ingresé la lectura del cuento, y quedaron también, como yo, impactados, silenciosos, ese silencio mágico que genera el texto en primera instancia, ¿no? Así que por ahí ya les di algunos enlaces de audiolibros para volver a escuchar al texto y para leerlo, para volver a escucharlo con otra voz que no fuera la mía. Así que también les di un enlace de YouTube y otro enlace para que ellos pudieran volver a leerlo por su cuenta.
Y luego hicimos algunas actividades de comprensión de algunas palabras, que vieron que Quiroga utiliza palabras que no son del todo conocidas para los chiquilines actualmente, así que trabajamos con la caracterización de personajes, bueno, luego empezamos a trabajar perspectiva del narrador, los elementos narratológicos, y bueno, más que nada trabajé con verbos, ¿verdad? Esa clase esa secuencia estuvo más bien enfocada en el uso de las formas verbales en la narración, tanto en la descripción y además cuando avanzan los hechos. Así que también hice un poquito de énfasis en verbos copulativos, así que les pedí que ellos investigaran sobre qué eran los verbos copulativos, hice una especie de clase invertida porque le di algunos enlaces para que ellos estuvieran buscando información y luego ellos me dieron la clase a mí y a los compañeros y finalmente trabajamos con algunos enunciados que tenían verbos copulativos. Y por ahí, bueno, seguimos con una reflexión, bueno, todo eso que tiene que ver con la riqueza del texto, hasta que la propuesta de escritura era transformar aquella anécdota que habían escrito de su mascota con su descripción en un cuento para, bueno, utilizando las diferentes formas verbales para narración y para descripción, armar una historia, un cuento con todo lo que ellos habían armado previamente. Así que eso es lo que les traigo y les sugiero para bueno, el trabajo con este texto que fue riquísimo. Para mí me encantó finalizar el año con él. Muchas gracias nuevamente. Bueno, Nancy, ¿algún comentario, alguna pregunta que quieran hacerle a la profesora? Este es el momento. Hay un comentario de Patricia Denis. Se presenta, dice que es profesora efectiva de literatura e inglés y estudiante del profesorado de español. Creo que el texto debe hacerse carne, se siente, es materia viva, mueve, conmueve, acciones tan necesarias para la reflexión a partir de la memoria y la experiencia. La palabra tiene un poder inmenso. Sí, me están escuchando. Bueno, nada, agradecer a Nancy por la participación. Bueno, ha sido más que detallado y una hermosa experiencia de secuencia. Los compañeros que están para leer, Noemí les va a ir dando la palabra. No hace falta que sea tan descriptivo. Nancy es divina, pero lo que ustedes no saben, que yo sí sé, es que Nancy además es locutora de radio y tiene esa facilidad de palabra que te hace un programa y es maravilloso escucharla. No hace falta que sea tanto, porque los compañeros me imagino estarán pensando, bueno, con esta descripción, que de repente lo trajeron un texto y alguna idea. No hay ningún problema, está abierto para todos. Nosotros la dejamos explayarse porque sabemos la calidad de profesora y la buena voluntad que tiene siempre. Y es un texto que es cierto que es de Quiroga, pero no es muy conocido y pasa mucho por las experiencias de los chiquilines. Entonces también eso le hace a la cosa. Pero bueno, seguimos a continuación. Noemí, a ver. Sí, o sea, seguiría Cecilia Vitali, que es de Colonia, profesora, ¿cómo le va? Veo poca mano levantada, parece que estamos en la clase de Roxana. La idea es, como dijo Roxana, que se animen a mostrar más allá de la propuesta que hayan llevado a cabo en el aula, generar este intercambio de textos. Eso es lo fundamental y lo que busca esta conversación, por decirlo de alguna manera. Lo digo porque veo poca gente, pero de repente están allí esperando su turno. Y otra cosa para decirle a Nancy, en Salto, recorriendo Salto este año, bueno, tienen un proyecto de centros liceos que trabajan mucho con Quiroga, y es un autor también que en Colonia se trabaja mucho, ¿sí? Así que Quiroga, sin lugar a dudas, sigue siendo un referente de la literatura y también en la clase de lengua, ¿sí? Creo que es imposible no pasar por una clase de lengua y no trabajar en alguna instancia, en algún momento, un texto de Quiroga. Cecilia, ¿estás lista? Sí, Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas adelante. tardes para todos. Lo primero que quiero aclarar es que tal vez haya algún ruidito, alguna interferencia, porque estoy con mi niño pequeño acá y hoy está especialmente conversador, así que por las dudas aclaro. Yo en realidad había armado una presentación en Canva, pero no sé si la puedo compartir por acá. Bueno, yo seleccioné en realidad dos textos que supongo, por ejemplo, el primero es bastante
bastante conocido. En realidad son dos textos distintos que trabajé en dos momentos del año, también bien diferentes, y para dos contenidos que no tienen un hilo conductor un texto con el otro. Un texto es El habitante de la planta baja, de Pablo de Santis. Supongo que es un texto que conocen todos. A ver si lo puedo leer desde acá. Dice: vive en un apartamento en planta baja que tiene un patio y soporta a sus vecinos de arriba que tiran papeles, corchos, hasta lamparitas quemadas. Pero con los del séptimo F es distinto. Cada 2 o 3 días se pelean, él llega tarde, le da una excusa ridícula, ella no le cree, ahí hay un error. Y por la ventana del dormitorio huele algún libro. El habitante de la planta baja nunca fue muy lector, pero cuando cayó el primer libro, lo leyó. Después vinieron otros, un poco de todo, novelas de espionaje, bestsellers, libros de autoayuda. Los lee a todos por igual, ya que son un regalo del cielo. Sin embargo, 4 meses atrás y por un lapso de 3 semanas, los libros dejaron de caer. ¿Los del séptimo F se habrían ido de vacaciones? No, era algo mucho peor. Los encontró caminando por la calle y presenció con desagrado los arrumacos y las palabras cariñosas. Todo estaba perdido, triunfaba el amor. Pero un viernes, al llegar a su casa a las 3 de la mañana, se cruzó con el vecino. Tenía el traje arrugado y miraba con insistencia el reloj, como si sus ojos tuvieran el poder de hacer retroceder las agujas. Lo oyó cerrar el ascensor con extraordinaria suavidad, que nadie en el mundo se despertara. Pero el de la planta baja sabe que las esposas siempre se despiertan. El silencio perfecto aún no ha sido inventado. Saca una silla al patio, mira hacia los cielos y espera. Se oyen los primeros gritos, pronto tendrá lectura para el fin de semana. Este texto, a mí personalmente es un texto que me gusta muchísimo, me parece que tiene muchas posibilidades. Y lo que yo hice en realidad fue como una pequeñísima secuencia. Se hizo la lectura, después se hizo una primera instancia de comprensión lectora, donde, bueno, se preguntó por la organización de la historia, por el personaje protagonista, por el posible uso de la ironía y del humor. Después yo lo trabajé específicamente para sujeto, estaba dentro de la unidad 1, en la oración simple, y trabajé con el sujeto, especialmente con sujetos en estructuras diferentes, con sujetos que se salían del clásico sustantivo, sobre todo sustantivo nombre propio, porque tiene la particularidad de este texto de que no presenta nombres de ningún personaje, y de hecho presenta muy pocos datos que permitan reconocer alguna característica más especial así de los personajes. Y entonces, bueno, trabajar eso, los distintos perfiles de sujeto implícito, sujetos formados a partir de pronombres, distintas estructuras de sujeto, y luego, con ese conocimiento, regresar al texto y trabajar en la profundización, ¿no? ¿Por qué habrá optado por estas formas de sujeto y qué interpretaciones permite? Esa secuencia la terminamos con una pequeña producción escrita. En mi caso, yo hice una descripción del habitante de la planta baja a partir de las ideas que los chiquilines se fueron formando acerca de él y, bueno, y de la imaginación, ¿no? A partir de lo que ellos quisieran agregar también al perfil de ese personaje, como por ejemplo una edad aproximada, si en realidad era una persona que tenía familia o estaba solo allí. Bueno, trabajamos en descripciones porque además dentro de la primera unidad trabajé en narración y descripción unidos. Y el otro texto que trabajé, pero este fue hace poquitos días, porque la última secuencia la organicé en relación al texto en verso, es el poema Biografía de Lieberfeld, que también supongo que debe ser un texto muy conocido. No sé si se me está escuchando bien. Sí, perfecto, perfecto se te ¿Sí? escucha. Sí, sí, sí. Está. Sigo entonces. Biografía. Yo nací en Jacinto Vera. ¿Qué barrio Jacinto Vera? Ranchos de lata por fuera y por dentro de madera. De noche blanca corría la luna, y yo corría tras ella. De repente la perdía, de repente aparecía, entre los ranchos de lata y por dentro de madera. Ah, luna, mi luna blanca, luna de Jacinto Vera. Este texto lo usé para un trabajo bien diferente porque fue mucho más basado en las características del género, porque de hecho, para comenzar la secuencia, hablamos acerca de ideas previas sobre lo que es el texto en verso,
y luego presenté algunos ejemplos, entre los cuales estuvo este. Bien, trabajamos características del género que se podían ver reflejadas acá, algunas que no, posibles figuras de estilo, todavía sin ningún tipo de nombre. Después sí se trabajaron algunos recursos de estilo, trabajé metáfora, comparación y metonimia. Y después, bueno, se reconoció allí la presencia de esos recursos, la función textual de esos recursos que le aportan el texto. Y después yo me propuse que en esta secuencia tratara de trabajar algunos géneros que también fuesen más cercanos quizás a la actualidad de ellos. Y me encontré con una canción preciosa, que seguramente muchos de ustedes conocen, de una cantante de Paysandú, una cantante que se llama Catherine Begnes, y encontré una canción que habla mucho acerca de la identidad también y de ese sentido de pertenencia que ella tiene. No sé si me deja acá, creo que no. No me deja acá abrir la canción para mostrarla. Quizás la puedo abrir. Para reproducir desde el... Bueno, no sé si la letra se puede ver al menos y si es conocida la canción para ustedes. Bien, está. La canción es esa canción que se veía la letra allí. La letra sí se pudo ver. Sí, la letra se pudo ver. Yo particularmente no la conozco, pero la letra está buena. Bueno, sí, es una canción que habla de su identidad, de que celebra Paysandú, de que le gusta mucho, que nació de un río. Y es una canción que a pesar de ser relativamente sencilla, digamos, tiene lindas figuras, tiene muchos recursos. Entonces, bueno, el segundo paso fue trabajar a partir de esa letra, digamos, de esa canción, para finalmente pedirles que ellos buscaran otras canciones que fueran referenciales podría ser de su barrio, podría ser de la ciudad de Tarariras, podría ser incluso de Uruguay, que muchos trajeron canciones relacionadas a la selección, además eran días donde jugaba Uruguay y demás. Y bueno, y finalmente en algunos grupos, los que tuve un poquitito más de tiempo, digamos, terminamos creando algunas canciones que fueran así, que tuvieran esa misma tónica de identidad. Bien, esas son las propuestas. Disculpen por los inconvenientes, digamos. Álvaro, Cecilia, precioso, muy lindo. No te preocupes o sea, no hay clase en general en la que no falle la conectividad, o sea, es como algo que viene inherente ya al aula. Me gustaría saber, aparte de las propuestas que las compañeras nos acaban de compartir, si hay alguno por ahí agazapado o agazapada que no se anime y que decida contarnos sin leer o parafrasear un texto o compartir una experiencia si no quieren leer un texto. Está abierta la puerta para que se genere un intercambio, para participar, para empezar entre todos a generar ese banco de textos que siempre andamos pidiendo. Hay alguien levantando la mano, me dice Roxana. Bueno, ¿quién no? A ver, no Mónica Rodríguez. Mónica Rodríguez, ¿te animás? Mónica. Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, la palabra es tuya, adelante. Bueno, acá compartirles un poquito, en realidad, no sé si conviene leerlo todo al texto, porque capaz que es un poquito largo para leerlo ahora, son 4 o 5 páginas, pero sí compartir un poquito la experiencia, porque este año descubrí este libro que me ha fascinado bastante. Nosotros acá este año teníamos un séptimo en Capilla del Sauce, departamento de Florida. Un séptimo que estaba bastante bajo en rendimiento y habíamos empezado a ver que la problemática mayor que tenían era
de autoestima, aspectos emocionales, diferentes problemáticas sociofamiliares que llevaban a eso. Y bueno, veíamos también que costaba mucho contar lo que sentían, manifestarse, expresarse, tanto oralmente como por escrito. Entonces, iniciamos un proyecto con unas compañeras con los talleres, yo por un lado con lengua española, y ellas con los talleres de arte y participación de noveno, en el que nos enfocamos al trabajo con emociones. Encontré por casualidad una máster en educación emocional y bueno, la trajimos a ella para trabajar y nos compramos un libro que pertenece a Helen Velando, autora uruguaya que se ha focalizado mucho en la literatura juvenil en estos tiempos, en infantil. Y el libro se llama Una escuela emocionante y otros cuentos escondidos y consta de diferentes cuentos cortos en los que se van manifestando cada una de las emociones. Y acá en realidad yo elegí uno que se titula Y si me equivoco, miedo erróneo. Y es la historia de un estudiante que tiene miedo a equivocarse, ¿tá? Y cómo la profesora de plástica lo lleva a, a trabajar el error y que el error no es para sancionarse ni para sentirse mal, sino para aprender y educarse a partir de esos errores. Entonces me gustaría leer un fragmento de él en realidad para ubicarlos un poco en la historia. La profesora de plástica, Tela, venía a dar clases 2 veces por semana a la escuela. Esos días eran una tensión tremenda para Lucas. Antes de que entraran en el último salón, junto a los bebederos del patio, en la panza ya tenía un nudo. Cuando entraban a aquel espacio lleno de tachos con pintura, de pinceles, espátulas, llenos de colores, con los trabajos colgados prendidos de palillos, como si fuesen prendas de arte secándose al sol, sentía mucho temor. Bueno, chiquilines, acomódense en los almohadones, sonrió Estela, con su guardapolvo lleno de manchas de pintura, el pelo castaño levantado con una gomita y una bandana colorida con arabescos. ¿Qué vamos a hacer hoy?, quiso saber Diana, con una sonrisa plena de ansiedad. Hoy vamos a empezar a pintar las mandalas que dibujamos la semana pasada. Los niños aprendieron en señal de alegría. Lucas apenas movió sus manos y se dio cuenta de que le transpiraban terriblemente. Es que plástica lo aterraba. No le salía nada bien. Tengo una sorpresa. Chan chan, bramó la maestra. Hablé con la directora y me pidió que todos los mandalas que hagamos sean colgados en los árboles del patio para exponerlos. Los aplausos volvieron y los gritos de los niños se escucharon por toda la escuela. Lucas estaba mudo, había quedado paralizado, sentía que no podía ni gritar ni escapar. Tenía un miedo que le iba causando escalofríos en la espalda y se iba trepando a su cabeza. Sentía que las rodillas le temblaban y ni siquiera estaba de pie. Los ojos enormes de Lucas reflejaban su espanto y Estela lo notó. ¿Qué pasa, Lucas? ¿Te gusta la idea de colgar mandalas en todo el patio? Van a quedar hermosos y todos van a poder verlos y disfrutarlos. De solo pensar en los árboles del patio, con las lanas de colores sostenían las mandalas pintados, algunos adornos con plumos y otros con flecos, sintió que el corazón le latía con fuerza. Lucas, ¿te pasa algo?, le insistió. A mí nada. Entonces vamos a terminar las mandalas, propuso Estela. Los niños con entusiasmo se abocaron a todos sus trabajos y seguir decorándolos, pintándolos, mojando los pinceles en los tarros. Lucas tomó el mandala que había dibujado y quedó con el pincel en la mano, paralizado. No se animaba a darle color. Estela advirtió que estaba como una estatua frente a los tarros con pintura y se acercó discretamente. Lucas, ¿no te decís por qué color utilizar? Los ojos del niño se abrieron grandes, sus pupilas quedaron gigantes y notó que temblaba levemente. Lucas, ¿qué te ocurre dudar? Contame, Estela. Tengo miedo, murmuró el niño. ¿Miedo a pintar? Lucas asintió. Estela quedó un poco sorprendida, pero todo de no apresurarse. Precisaba entender y para eso tenía que saber escuchar. El dibujo que hiciste
Está precioso, le señaló el mandala. Ahora solo te falta darle color, los colores que vos quieras. Pero yo no sé pintar bien. ¿Qué es pintar bien? Pintar sin que se me salga de los contornos y haga un chastre. Estela creyó entender por dónde venía el miedo de Luke. Por eso arriesgó. ¿Tenés miedo a fracasar? ¿A que se burlen o que critiquen? Lucas apenas movió la cabeza en señal de sentimiento. Siempre le ocurría. El miedo a equivocarse lo dejaba paralizado. No solo le pasaba en la clase de práctica, también le ocurría cuando lo llamaban al pizarrón. Bueno, y ahí sigue, y ella le pregunta, ¿los errores son para aprender? Preguntó una niña de trenzas. Claro, si no nos equivocamos, si no fracasáramos, no podríamos darnos cuenta de cómo corregir el error hasta conseguirlo. Eso nos permite buscar nuevos caminos, crear otras soluciones, inventar. A veces el miedo a equivocarnos nos paraliza. Bueno, y después la clase sigue con otros ejemplos y con otras situaciones. Pero me gustó este texto porque además de trabajar aspectos gramaticales que tienen que ver con eh, la conjugación verbal, el trabajo con el estilo directo y el estilo indirecto del discurso, también uno trabaja mucho de lo que tiene que ver con sus personalidades, con sus manifestaciones, con todo lo que es lo emocional. Jugamos en principio con una lluvia de ideas eh, acerca del miedo y bueno, a qué cosas le tenemos miedo. Y entonces por ahí empezamos con sus experiencias, con sus perspectivas de la vida. Bueno, algunos le tenían miedo a pequeños insectos, otros tenían miedo a los sueños. Surgen cosas inimaginables en ese mundo de fantasías en el que ellos viven a veces, ¿no? Y bueno, después de eso seguimos trabajando que tienen que Perdóname, ver con la ira también. ¿Mm? ¿qué grado lo aplicaste? ¿Cómo? Me preguntan a mí en qué grado lo aplicaste el texto. Bueno, yo este texto estuve trabajando con séptimo en cuanto a lo que era el uso del tiempo del pretérito y de los tiempos verbales. Y después con noveno, que fue con lo que estuvimos desarrollando el proyecto sobre emociones, que ellos a su vez trabajaron después también con séptimo y con octavo. Con ellos, cuando trabajé aspectos gramaticales, los centré en lo que era discurso directo y discurso indirecto, el discurso referido, y trabajamos a partir de ahí. Pero con séptimo trabajamos la conjugación verbal, estuvimos haciendo algo de producción escrita también, trabajamos el uso de los marcadores textuales, el uso del guión, de la puntuación. Estuvimos viendo varios aspectos con ellos a partir de este texto. La interrogación. Bárbaro, Mónica. Muchas gracias. Piden los compañeros por acá si puedes escribir en el chat el nombre del libro, porque Sí. se escuchaba un poquito cortada la lectura, no la pudimos apreciar 100%. Sí, Ah, pudimos entenderte, pero un poquito cortada en alguna parte. Me parece que es precioso el texto que bien. trajiste y que es fundamental eso de que el miedo a equivocarnos nos paraliza. Estamos frente a esa situación en este momento mismo, ¿verdad? Porque frente a vemos 67 personas conectados y de los 67 tenemos 3 participantes y cuando preguntamos si alguien más va a participar, como que hay una timidez porque está eso, ¿no? Porque estoy segura que todos ustedes, compañeros, tienen textos con los que han trabajado y han hecho secuencias maravillosas como las que contaron las compañeras. Y si no han hecho secuencias, textos con los que les gustaría trabajar, simplemente porque les gustó a ustedes. Y cuesta un poquito ese animarse Romper porque el hielo. exacto, como que nos parece que, bueno, ¿cómo nosotros vamos a decir que este texto es bueno? Ustedes están sumamente capacitados para hacerlo y las compañeras que han participado lo han demostrado. Muchas gracias, Mónica, por no sé si había algo más y te interrumpí en tu explicación. No, no, bárbaro. Bueno, entonces nos queda esperar a ver quién sigue, quién se anima
Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no va a poder decir algo? Micrófono, un momentito. No, para contar algo puntual que me está Alejandra. pasando. Alejandra, ¿cómo están? ¿Cómo? A medida que voy escuchando las lecturas de las compañeras, me pasó que malinterpreté toda la propuesta. Yo pensé que iba a escuchar esa, que si teníamos algo para compartir, nos iban a decir, no sé, antes nos íbamos a anotar con el título. Entonces, yo vine a la reunión de hoy con un texto totalmente pensado. Me dio esa sensación, pero después disfrutando muchísimo todas las cosas que comparten los compañeros, tomando nota, y había puesto en el chat el agregado de cuando la compañera leyó el habitante de la planta baja, que existe una secuencia que con ese texto y cuatro más, que están muy lindas, que son situaciones de lectores, en diferentes casos, unos muy niños, una persona que lee en un tranvía, que están geniales. Yo suelo trabajarlos cuando quiero motivar a mis alumnos por el día libre y demás. Pero me quedé con esa sensación de que no preparé nada puntualmente porque pensé que si hubiera tenido que preparar, me hubiera enterado antes. Perdón. No pasa nada, Alejandra. En realidad fue una convocatoria abierta en el cual se invitaba a que ustedes, a veces estamos como muy acostumbrados a que nos den lineamientos muy concretos, orientaciones, y la idea en este caso era que, bueno, nos vamos a reunir al día en el espacio divino que nos ofrece la cátedra Alicia Goyena, y vamos a compartir textos que trabajan ustedes con sus chiquilines, con sus grupos, y ver qué sucede con respecto a esas lecturas, porque lógicamente que acá se tiene que producir un andamiaje de varias cuestiones. Bueno, primero la elección del género, segundo la temática, ¿sí? Que está concatenada a ese interés que uno siempre busca que se provoque en el estudiante. ¿Sí? Entonces hay como una negociación o una conversación entre yo docente llevando un texto al aula y yo docente motivando al estudiante con ese texto que voy a llevar. Y son cuestiones que tenemos que ponernos a pensar, ¿no? ¿Sí? Porque hay una cuestión lógicamente sí, perdón, no te escucho, no sé, para. Ay, disculpas. No, que decía que tenemos que a veces estamos muy acostumbrados como al lineamiento, primero esto. Claro. Y la idea es esto, conversar, ponernos de acuerdo. Sabrina Bazán dice, pueden ir poniendo los nombres y los autores por acá, porque a mí me anda un poco mal la señal y no llego a escuchar bien. Bueno, Beatriz de la cátedra va a hacer una compilación de los textos que ustedes presenten hoy y seguramente ustedes van a poder tener acceso a ellos, ¿sí? Siguiendo con lo que veníamos charlando, estas decisiones que ustedes toman cada vez que llevan un texto al aula implica y pone en juego la motivación estudiantil y el aprendizaje de lengua, de la macrohabilidad que es también tiene que ver con la práctica de la lectura y la escritura. Por lo tanto, plantearnos, ver cómo nos focalizamos en los que tenemos, qué llevamos, es una conversación de continuo que se da con docentes. Todo el tiempo, hasta uno recibe consultas de docentes con qué texto se puede trabajar tal contenido específico dentro de la unidad curricular. O sea que no es un problema, pero es una cuestión que nos quita el sueño, ¿sí? ¿Con qué vamos a trabajar? ¿Qué texto modélico no vamos a mostrar? ¿Qué es idóneo o no para trabajar ese contenido específico? Bueno, son charlas que se dan, tienen que ver con el pensar una secuencia, con determinar actividades y con articular lo que decimos hoy, el contenido estructurante, el contenido específico que se propone. O sea que bienvenido a todas estas conversaciones, bienvenido a todas estas muestras que dan fe del trabajo que ustedes están haciendo día a día en las aulas del país. ¿Sí? Veo mucha gente conectada al litoral. Mónica Braseiro estaba levantando la mano. Bueno, Mónica, adelante. Buenas tardes para todos. Sí, siguiendo esa línea del tema motivacional, ¿no? Del cual siempre partimos para poder, de cierta manera, seleccionar la novela, seleccionar la lectura, seleccionar todo aquello que nuestros alumnos quizás les guste, porque la idea es el acicate motivador, ¿no? Yo escuchaba a Roxana y a Nancy y hablaban sobre el tema de la muerte, pero inmediatamente mencionaron a los chiquilines, les encantó. Y yo creo que es por allí nuestro alineamiento, ¿no? Que el elemento perturbador justamente en la lectura es la formación de la identidad.
¿Y por qué digo esto? Porque a mí me pasó justamente este año una situación muy diferente a la del año anterior. Este año seleccioné una novela para poder trabajarla de forma transversal, Martina Valiente de Federico Ibáñez, que no me dieron los mismos resultados que el año pasado. Este año tal vez, más allá de ser un adolescente, ¿no? Un niña adolescente, 12 años, que comenzaba justamente el colegio, comenzaba el liceo, no captó la atención de ellos como si el año pasado. El año pasado les llevé una novela justamente local, una novela de extensión corta, en este caso de Luis Dos Santos, El Zambullidor, y quedaron sumamente encantados, sumamente encantados. Y yo reflexionaba, quizás porque nos permite interpretar de quiénes somos, ¿no? Y hago justamente amén al título de la charla de hoy. Somos los que leemos, porque ¿cómo es el mundo? ¿En qué nos diferenciamos de ese mundo, no? Y nos permite construir la imagen de nosotros mismos. Y a los adolescentes les llega porque es algo tan cotidiano, como por ejemplo el hecho de la muerte. La muerte nos llega porque es algo cotidiano, es algo que vivenciamos. Y allí en El Zambullidor es tan rica esa novela, tan rica, tan humilde, pero tan rica, porque ya desde el título nos compromete con esa polisemia de saber, bueno, el zambullidor en realidad no es una persona que se zambulle, más allá de que el padre lo hace, pero en el momento de que vamos adentrándonos en la novela, vemos que hay tanta carencia que un niño de 8 años no se puede zambullir en los sentimientos del padre y viceversa. El padre tampoco lo puede hacer. Y los niños, como los adolescentes, comienzan a identificarse, ¿no? Decir, es lo que vivo en casa. Mi mamá también, mi mamá suele hacer eso. Digo, es una novela que no quise leer quizás cualquiera de los capítulos, pero el primero ya, cómo capta la atención de todo lector, independientemente de su edad, pero a partir de la descripción de ese paralelismo psicocósmico en el cual el río se encuentra totalmente turbulento, amarronado. El sitio de referencia es aquí en Calpica, en Artigas, está a 21 kilómetros de Bella Unión, pero cómo cuenta en este caso el narrador de que se ha perdido uno de los habitantes del lugar, uno de los vecinos, todo el mundo llora por ese vecino, lo quieren encontrar, y de golpe aparece el zambullidor. Y ese zambullidor, la presencia, la forma de describirse, la forma de elegir y seleccionar cada uno de los adjetivos que acompañan el caminar de ese zambullidor, que es el padre del niño protagonista, nos da la realidad de que cómo no condice cómo se describe un personaje tan fuerte a cómo es sentimentalmente con su niño, porque su niño hasta el último capítulo sufre la indiferencia de su papá porque no se puede zambullir en él. Indagado justamente el escritor, nos decía que sí hay mucha información de corte biográfico, en ello decía él que justamente se tira ese zambullidor, el zambullidor tiene el don de tirarse, él tira un jazmín blanco primero por la pureza y todo lo que simboliza, y donde cae el jazmín se encuentra justamente esa persona que murió, que falleció, el ahogado. Y logra rescatar ese ahogado, es decir, ya estaba muerto, pero los vecinos querían el cuerpo. Y ese don, esa maldición, decía el autor mismo, de que le sucedió a él cuando era pequeño. Pasaba por allí un cura por Calpica y habían perdido uno de los vecinos. El cura tira un pan bendecido al río y de allí surge, ven donde se encuentra directamente el ahogado. Es decir, más allá de la leyenda, de una literatura de leyenda local, cómo los niños se ven identificados, porque hay palabras que, por ejemplo, se llevan a la traducción del libro, bueno, se hizo la traducción al francés, al ruso, a España mismo, porque cuánta diferencia hay, ¿no?, en la traducción mismo de aquí en el Uruguay hacia España, y hay algunos errores también que pudimos visualizar con los niños. Por ejemplo, en un momento en la recensión detrás del libro, en la traducción en España, menciona, el autor utiliza un término tan simpático para referirse a un ser tan vil, que es uno de los personajes enemigos, que le pone como nombre Yarará. Y los adolescentes decían, pero profesora, Yarará no es un nombre, ¿por qué colocan eso en España? Y claro, y allí fuimos de que para realmente conocer el significado de la palabra hay que vivenciarlo, ¿no? Es decir, como no conocen, al igual que los franceses, el tema de tararira, mojarrita, empacho, porque decía, ¿qué es empacho? ¿No? El tema de diminutivos, también el trabajo, por ejemplo, acá en uno de ellos decía, vivía en un ranchito,
¿no? El ranchito Hito por la carencia, la precariedad que posee, ¿no? Económicamente. Pero en los franceses, la traducción que se hizo fue justamente en una casita chiquitita, pero de tamaño. Entonces, ¿dónde está allí? ¿Con dónde radica también dentro de lo que tiene que ver con la traducción? Bueno, todas esas imposibilidades porque no se conoce directamente quizás una literatura regional. Pero también vimos, y nos gustó también trabajar, el tema de los adjetivos. En un momento, para describir a la mamá, la tiene como un ser extraordinario, no ha estudiado, pero es un ser extraordinario que tiene esa inteligencia que solo las personas maravillosas traen al mundo. Y en un momento el niño, para poder hacer, porque dicen los chiquilines, cómo es fatal ese niño, fatal, fatal, de todas las travesuras que realiza, parece un lazarillo de Tormes. En uno de los hechos quieren robar una chalana para poder dirigirse a un lugar. Le piden a uno de sus vecinos la chalana para poder dirigirse hacia allí y el vecino obviamente que le dice que no. Antes de la negativa, ¿sí? La utilización del adjetivo cumple una función, porque es el Fernández viejo, porque es una persona muy anciana, ¿sí? Y el viejo cómo está detrás de ese sustantivo. Pero en el momento que le dice que no, a partir de las acciones, ¿cómo cambia el lugar del adjetivo? Y es el viejo Fernández, porque se encuentra enojado. Y eso lo ven los niños. ¿Cómo cambia el adjetivo del lugar, profe? Cambia totalmente la situación. Entonces, simplemente quería compartir con ustedes, ¿sí? Decir mi experiencia de que este año no me fue tan bien porque quizás, digo, del año pasado, de llevar algo tan regional, tan vivido por ellos, ¿verdad? Y vuelvo a hacer mención al título de hoy, Somos lo que leemos, y es porque nos convida, nos convierte en lo que somos, en lo que vivenciamos, únicamente es terrenal. Y cuando pretendemos llevar, quizás me pasó a mí personalmente, un tema motivacional en el cual está más allá del niño, ¿no? Que tiene que ir con la imaginación, pero eso no es real, eso realmente no puede llegar a pasar. Me sucedió eso, ¿sí? Así que lo quería brindar como experiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Mónica. Es un placer escuchar todo lo que contaste. Realmente la novela El Zambullidor es maravillosa y es bastante regionalista. Yo no sabía que zambullirse era una forma de pescar. Y bueno, ahí me enteré, ahí también conociendo la novela y el autor, que es un personaje maravilloso, un señor sumamente humilde, cariñoso y simpático en algún congreso de literatura que crucé con él. La novela siempre la recomiendo, es divina, sinceramente. Y de Federico Ibáñez, sí, si bien él ha hecho gran campaña con Martina Valiente, a mí me gusta una chiquita, una novelita que él hizo casi como sin querer, como dice él, que se llama Lo que aprendí acerca de novias y fútbol. Esa pruébenla, con seguramente séptimo y octavo año, funciona maravillosamente. Por supuesto, yo la trabajé con chiquilines de Montevideo, sé que la realidad del interior a veces es otra, pero las características del adolescente están presentes y me parece que de todos los adolescentes del país. Entonces, esa también la recomiendo porque me parece que es, a mí, por lo menos en los grupos en que nunca me falló. He hecho algunas otras pruebas, como contaba Mónica hoy, y uno a veces hay grupos y grupos también, ¿no? Dependiendo de la generación, pero esa me resultó bárbaro. El zambullidor también la recomiendo ampliamente, es una joya. Así que no sé si Muchas hay, gracias por la recomendación. por favor, a las órdenes, Mónica. Un placer escucharte. Seguimos, Rosa. ¿Alguien más quiere leer, comentar? Está abierto el micrófono. Esperamos un segundo. ¿No? Esa que dice Rosana de Federico Ibáñez, la llegué a trabajar este año con octavo, es fantástico, les encanta, y a los gurises que son medio futboleros, les encanta, además ellos se ven súper reflejados en todo lo que les va pasando a los personajes. Y después hay otra que está fantástica también, que es de Sebastián Pedroso, Lo que aprendí acerca de novias y fútbol, cómo hacer reír a una vieja sin que pierda la dentadura, es la de Pedroso. Y también tiene un mensaje bellísimo esa novela, son adolescentes también, y tiene un mensaje bellísimo sobre lo que es el cuidado de la tercera edad, del abuelo, del anciano que hay en el hogar. Está fantástica esa novela también. Buenísimo. Bárbaro, muchas gracias. Sebastián Pedroso además es muy cómico. Si uno la lee, ellos se ríen mucho de lo que escribe Sebastián Pedroso, es muy bueno también. Hay unos compañeros que están escribiendo acá
que no tenían idea de qué era lo que había que hacer, o que no entendieron la propuesta. No hay ningún problema frente a eso. Todos hemos trabajado todo el año y seguramente con algún texto hemos encontrado allí algo que no esperábamos, una respuesta de los estudiantes, algo que les gustó. De repente hay un texto que no trabajé, pero tengo ganas de trabajarlo y lo estoy pensando porque a mi persona, a mí Roxana o a mi profesora de español me gusta mucho. Es el intercambiar, ¿no? No hay problema si hoy no traje un texto y no tengo una presentación. Compañeras divinas que lo tenían allí y lo compartieron, lo agradecemos infinitamente, pero es simplemente contar, bueno, ya que estamos en áreas de recomendarnos entre nosotros también los textos, porque qué mejores que nosotros. Bueno, como así se me ocurrió la novelita a mí, creo que Noemí también tiene algo para leerles, que ahora les va a leer a continuación, y bueno, y allí vamos a ir encontrando entre nosotros, digo, lo que nos pareció que en algún momento nos enamoró por algo. Yo soy una creyente total de que los textos nos tienen que encantar a nosotros para que los demás se sientan atraídos por él, hay que atraparlos de alguna manera, y los primeros que nos tenemos que sentir atrapados somos nosotros, porque les habrá pasado, porque a mí me pasó siendo profesora, sigo siendo profesora, trabajando en clase con los chiquilines, quiero decir, de que a veces uno toma un texto porque no está muy seguro de si llevarlo, si no, porque lo encontró, porque lo leyó, porque de repente ya lo tenía trabajado de antes, y no pasa nada con ese texto, porque en realidad el tema está en que nosotros nos sintamos nosotros seguros de ese texto, y a veces nos pasa también con los chiquilines practicantes, que bueno, era traer un texto, pero si el que no le gusta es a él, a quien va a trabajar con ese texto, no transmite nada. Entonces está bueno esta cuestión de entre nosotros hacernos algunas recomendaciones y bueno, y probar, es también cuestión de ir probando textos nuevos. No sé si hay alguien más o le doy la palabra a Noemí. Yo espero, no hay problema. Ahora, disculpen, ahora me estaba acordando Sí. ya que hablaban del tema de los adolescentes y el tema de la identidad, a mí me pasó con algo que llevé como un complemento pequeño de otra tarea y resultó ser un texto riquísimo. No es un texto literario, es una canción también, una canción del Cuarteto de Nos que se llama El Hijo de Hernández. Yo estaba trabajando a tributo y bueno, habíamos trabajado otros textos, sí, literarios en los que se daba, y llevé como una búsqueda, como También para es bueno, rastrear si quiere simplemente escribir formas. en el chat, se siente menos invadido con escribir en el chat, también puede colocar allí algún texto y de repente lo vamos comentando si es que lo conocemos, o bueno, al menos lo compartimos. Cecilia, ¿terminaste? No, sigo. Seguí, Eh, seguí, no por pasa favor. nada, no pasa nada. Bueno, llevé esa Perdóname, Cecilia. canción para que, no pasa nada, para que hicieran No, una búsqueda y me sorprendió un grupo, un octavo muy difícil, de comportamientos y de faltas de respeto entre ellos muy feas. Todo lo que salió a partir de la lectura de esa canción y del comentario de esa canción. Salieron temas relacionados, bueno, a la identidad, ni que hablar, que está presente en esa canción, pero también el tema del prejuicio, de las etiquetas, el uso de adjetivos para llamar al otro. La verdad que salieron reflexiones preciosas y bueno, cuando los dejé terminar todo y después los felicité obviamente porque en ese grupo fue un hallazgo. No, el mismo texto, no sé si en otro grupo hubiera tenido los resultados que tuvo, pero ahí me sorprendió gratamente. Fue uno de esos días en que me fui contenta con el resultado. Nada, era eso. Bien. Continuando, a ver, hay un mensaje que dice, hola, buenas tardes, con varios fragmentos del libro autobiográfico de Cristina Perirossi, La Insumisa. Trabajé, por ejemplo, en la perífrasis verbal del infinito. ¿Por qué, María Noel, por qué no nos contás un poquito en vez de escribirnos? ¿Podés? María Noel Dalavalle. Tus impresiones, tus aciertos de la práctica, cómo lo llevaste adelante, porque estás haciendo un aporte precioso, pero de repente te animás a agregar algo más desde lo discursivo, de la oralidad. Ah, pero no te funciona. Bueno, Peri Rossi, Cristina Peri Rossi, sí, una poeta muy recomendada también, ¿no? Uruguaya. Te hago una consulta, ¿en qué año lo trabajaste? ¿En qué grado trabajaste, Peri Rossi? ¿En noveno?
No, bueno, en octavo, ahí está. Bueno, qué linda experiencia. No sé si alguien quiere agregar algo más, si no les cuento un poquito de lo que había seleccionado. ¿Puedo comentar algo? Sí, adelante. Bueno, ahora que comentaba la compañera sobre un octavo complicado, también, como se da en todos los lugares, hay un octavo que a veces nos daba ganas de, no sé, de tirar la toalla, porque no encontrábamos con varios profes la manera de motivarlos y de y podía traer, porque sentíamos que no había que darle, como quien dice. Entonces, naciones que habíamos tenido algunos encuentros por aquí, me parece, y llevé el libro Sucedió en Colores, de Liliana Pop, y les leí el rojo. Y bueno, ellos participaron muchísimo, muchísimo, asociaban con cosas, bueno, con los sentimientos, obviamente. No les leí el título, les leí la historia para que ellos pensaran, les expliqué les mostré la tapa del libro, y bueno, que era justamente refería a un color, qué color sería. Trabajamos mucho con la parte de los pregones de ella en la feria, y, y resultó que hasta ellos crearon pregones de propios, porque yo soy de San Javier acá, y se hacen ferias tradicionales en las fechas tradicionales acá del pueblo, y terminó la porque trabajé oraciones compuestas con ese texto, y, y crearon pregones que compartieron después quisieron hasta leerlos ellos, lo que habían hecho. La verdad que me sentí realizada. Este, Sucedió en Colores de Liliana Bodoc, si no lo conocen, está muy, muy lindo. En el otro octavo trabajé el negro, y también les encantó. Después les hice como un sorteo de colores y a cada uno les tocó un color y crearon un texto que hasta un chiquilín, que también es bastante, tiene algunas dificultades en la escritura, todavía no le diagnosticaron dislexia o algo, pero los padres están allí viendo a ver qué es, y creó un texto que lo que pude leer, y él me contó después que era sobre el John Deere, sobre el tractor de su campo, que era el color verde, había elegido, hizo todo el cuento referido justamente al trabajo de su tractor John Deere en el campo. La verdad que quedé muy contenta con esa actividad. Muy bien, qué lindo. No sé si alguien más quiere contarnos, recomendarnos algún libro, alguna lectura. Roxy, ¿ves alguna mano? ¿Se ve el cable? Ah, ahí está. Simplemente, bueno, entonces les cuento un poquito la selección que realicé, es algo muy sencillo. Estaba pensando, cuando empezamos a plantear esta propuesta con Roxana y dijimos que queríamos leer, yo dije, bueno, a ver, leer para recomendar en cierta forma, leer para mostrar, o leer pensando en una perspectiva del estudiante, ¿no? Esas son como las preguntas que me hice. Entonces, dije, bueno, cuando uno toma la decisión, como decía hoy, de buscar un texto para llevarlo a la clase, tiene que confrontarse a varias cuestiones. Una es, bueno, llevo algo que represente lo local, porque siempre lo local o lo cercano al estudiante, sabemos que cuando llevamos ese tipo de textos tenemos al menos un 51% de su atención y motivación ganada. No siempre funciona, pero en la mayoría de los casos sí. Otra de las cosas fue, bueno, pensar en seguir trabajando lo pautado, que es lo que decía un poco Roxana, ¿no? Cuando elegimos textos que los tenemos conocidos o trabajados, que nos sentimos cierta comodidad con respecto a ellos, que están dentro de la lógica de lo que es el canon de enseñar esos textos, y que nos movemos con mucha soltura, ¿sí? Y después pensé, bueno, buscar un texto que implicara incorporar las recomendaciones desde las plataformas que se pueden utilizar en lengua, ¿no? Ustedes saben que existe la Biblioteca Ceibal, pensaba la Biblioteca Ceibal, la Biblioteca País, y dije, bueno, a ver, también es interesante incentivar otras formas de lectura que impliquen el manejo de una herramienta o un dispositivo
que también sea cercano, obvio. Yo soy de la generación que le encanta leer con el libro en la mano y todas esas cuestiones, pero sabemos que nos enfrentamos a chiquilines que no comparten esa iniciativa. Por lo tanto, pensé, bueno, a ver, ¿qué hay en Biblioteca País? Si bien lo hemos leído y hemos charlado con la gente de Biblioteca País, es interesante hacer un recorrido con respecto a lo que se ofrece como lectura o recomendaciones bibliográficas, ¿sí? Y la variedad es muy interesante, ¿sí? Pueden encontrar textos de todo tipo que implican no solo una lectura responsable, sino ver también la apropiación con respecto al grado al cual quiere llevarse el texto. Otras de las decisiones que debemos tomar es la apropiación o no de ese texto, teniendo en cuenta lo que planteaba hoy la compañera de Artigas, Fraseiro, que decía que también es interesante pensar los textos desde temáticas que impacten, ¿sí? De temáticas que los saquen de sus zonas comunes, como pueden ser, bueno, situaciones comunes de fútbol. Por ejemplo, me acuerdo en el Mundial, cuando estaba el tema del Mundial, que todo el mundo trabajaba textos referidos a ello. Y bueno, cómo esa salida también de esa zona de que reflexionen y piensen en función del texto, tiene que ver con esa impronta del estudiante y con esa impronta también del grado al cual va dirigido. ¿Ah? Entonces estaba leyendo unas cuestiones y pasando la biblioteca se iba recorriéndola, me llamó la atención, porque también tenía intención de mostrar algo local. Bueno, a ver qué escritores locales hay, locales a nivel, me refiero a nivel nacional, qué se está escribiendo en el Uruguay. Bueno, siempre tenemos como mucha referencia de lo que se hace afuera y bueno, a veces no miramos esta cuestión literaria fuerte que tiene el Uruguay por tradición y por historia, y que hay escritores muy cercanos a los chiquilines, o al menos lo que me pareció. Entonces busqué y me encontré, mejor dicho, con un libro llamado Los dones y otros cuentos, capaz que lo conocen, de Gustavo Lanzaro, montevideano, profesor de español, y obviamente que la captación fue por el título, ¿no? Los dones y otros cuentos. Me llamó mucho la atención, bueno, a ver qué pasa acá. Supuse, lógicamente, que son cuentos, estamos hablando del género narrativo, y no se los voy a leer todo porque en realidad es un capítulo bastante, que se llama Los dones, pero lo interesante con respecto a lo que plantea, que me pareció que podría ser apropiado para trabajarlo en un octavo, mejor dicho, en un noveno, porque tiene que ver con esta cuestión que se relaciona con las singularidades de ellos como seres, que hoy planteaban también, ¿no? Como esas temáticas que a veces son, planteando Roxana, como es la muerte, como es la vida también, o como es el ser, como personas que habitamos una comunidad, una institución educativa, un pueblo, que tenemos una identidad determinada, como eso también hace a generar el gusto por la lectura, porque en definitiva lo que queremos nosotros es que ellos aprendan a degustar esos libros que leen o esas historias, ¿sí? Entonces, hablando en términos vinísticos, este maridaje que tiene que darse entre la motivación y el texto adecuado implica una reflexión constante por parte del docente y un conocimiento de ese docente con respecto al público que tiene dispuesto. El público es nada más y nada menos que esa clase, ¿no? Entonces, ¿cuánto trabajo a veces uno cuando va a visitar ve que el docente viene haciendo durante todo el año y la sensación que queda es esto que se dijo al principio: les encantó o me gustó tal cosa? Porque en definitiva atraer con la lectura tiene que ver con esta cuestión emocional o de llegar al otro mediante el gusto. La motivación parte de ahí, ¿sí? No queremos que salgan todos escritores, no queremos que tampoco salgan todos lectores, pero sí tenemos que darle la chance o la oportunidad de que la clase de lengua también sea ese encuentro con la cultura de la escritura, ese encuentro con la cultura de la lectura, retomar esa cultura de la lectura, que nosotros mayormente supimos tenerla o planteaban desde nuestro hogar o por circunstancias lógicas de la existencia, algo tan sencillo como la existencia de libros en las casas, ¿no? O la lectura del diario, por ejemplo, esas cuestiones que nos acercaron de una manera, o la revista, más inmediata, más vívida, porque lo tocamos en el papel.
Entonces, ese me gustó porque esto funcionó. Es claro que es un mimo, es una caricia interesante para nosotros porque más allá de que no se logre abordar, a veces la frustración está porque no se puede producir ese aprendizaje referido, conectado con ese contenido específico que uno planificó. Bueno, planifiqué, elegí este texto, este género textual, y voy a enseñar tal cosa, y a veces la frustración se da en que no se logran los aprendizajes con respecto a lo que nosotros buscamos que se conozca o que se comprenda referido al contenido específico. Pero no nos olvidemos de esto, que es la ejercitación de la lectura como macrohabilidad, tiene que ver con el gusto, con lo que decía, la clase de lengua como esa instancia cultural en la que uno va a dar y va a recibir, porque uno ¿saben lo lindo e interesante de observar? Es esa dinámica que se produce cuando se lee un texto en una clase y el alumno dice, pero a mí salen del me gustó y no me gustó, y dice, pero ese cuestionamiento que se produce, bueno, ahí ya evidentemente se produjo esa magia que tiene que ver con captar el interés, con saber que fuimos escuchados, porque eso es otra clave, saber ser escuchados, y también ofrecer lecturas que resulten memorables como instancias de compartir en un aula. ¿Sí? Hay textos que convocan a compartir, ¿sí? Convocan al intercambio sano, otros que convocan al cuestionamiento, otros que convocan al aburrimiento, otros que convocan también al desinterés. Pero todo eso, lejos de frustrarnos, tienen que ser insumos y herramientas para fortalecer esa práctica, porque nosotros también tenemos que desarrollar cierto ojo con respecto a qué llevamos al aula. ¿Está? Me salió bien el coloniense. Con respecto a qué me refiero a esto, me refiero en el sentido de llevar al aula es brindarse y es también no cerrarnos a creer que ciertos textos van a funcionar siempre y que hay que mostrar ciertos textos como una cuestión casi evangélica, por decirlo de una manera, en el sentido amplio de la palabra, de mostrar este texto porque si este texto no está en octavo, o no está en séptimo, o no está en noveno, no pasaron por el curso de lengua. ¿Sí? Entonces también la idea de traer y trabajar con la herramienta que es la Biblioteca País tiene que ver con, bueno, indagar, bueno, a ver qué hay como recomendaciones, cuáles son las temáticas que están mostrándose, o que obviamente que la Biblioteca País trabaja con un filtro interesante, cómo nos acercamos nosotros de la lectura a los chiquilines y cuál es la captación que se produce, ¿no? Captación en el sentido de que ese chiquilín leyó, nos escuchó y de repente puede producir una idea con respecto a lo que escuchó. Entonces, dicho esto, no digo más nada, les voy a leer brevemente, no todo, léanlo ustedes, está precioso, a mí me encantó, me retrotrajo tiene algunas similitudes en general, no como tal, con los bomberos de Mario Benedetti, van a ver ahora por qué, pero les voy a leer un pedacito. Dice, los dones. Yo debería considerarme una persona común, ya que no poseo ninguna calidad intelectual o física que me distinga de la gente de mi edad. Pero por una bobería del destino, no lo soy. Me alcanza con mirar los objetos o a un individuo y una cifra se ilumina en mi mente. Al mismo tiempo que distingo las formas o el color del pelo de una persona, por ejemplo, adivino su peso. Sí, tengo ese don. Cuando tomé la hoja en la que estoy escribiendo, vi alumbrarse la cifra 5 antes de apercibirme siquiera de que era una hoja en blanco. Ahora sé que pesa 5 gramos, igual que el lápiz con el que escribo. Dos datos que se agregan a mi ya fenomenal registro de pesos y medidas, y que como todos los otros que he ido acumulando, no me servirán para nada, es obvio. ¿Sí? Bueno, sigue. Podría leer un poquito más, leer un poquito más si quieren. Es un texto que empieza con estas características, tiene un discurso muy sencillo, un discurso que llega, tiene que ver con esta cuestión del narrador mirándose a sí mismo, descubriéndose con un don. Léanlo porque en este relato lo que se cuenta es que va a la carnicería y el carnicero tiene la habilidad de adivinar también el peso de la carne, y sobre el final de este capítulo se hace una suerte de desafío y ella termina ganándole termina acertando el peso de la carne antes que el carnicero, y esto genera toda una situación de desconcierto.
A la vez hay una relación bastante tensa con el carnicero, que tiene que ver con cómo se plantea una inscripción sobre el mismo. ¿Qué me llamó la atención? Justamente que dije, bueno, qué rico esto para trabajar tanta cosa. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno tiene el texto también tiene que tomar decisiones con respecto a qué va a trabajar. Y ahí es donde viene nuestro brete, y ahí es donde viene la plantilla periódica competencial, y viene el diseño de actividades y demás. Y a veces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que nos centramos demasiado en que ese contenido se ha dado, ¿sí? Que lo separamos de esta aventura que es la lectura y que es la comprensión del texto como tal. Lo dejamos como, lo aislamos, ¿sí? Es la percepción que uno tiene, ¿no? Porque todavía es cierto que tenemos que seguir trabajando en esa transposición textual, porque cada texto nuevo que se trabaja es tan diferente como cada grupo nuevo en el cual uno trabaja un texto que ya trabajó. ¿Sí? Son experiencias totalmente nuevas, diferentes, que siempre van a implicar un plus, una información nueva que debemos manejar. Y que nunca, dicho esto, vamos a tener el control, porque trabajamos con chiquilines diferentes, el impacto textual sobre el chiquilín es diferente, por lo tanto la motivación y la captación también es diferente. Entonces, yo quería transmitir esto, lo leí cortito para no monopolizar ni mucho menos, pero simplemente dejando esta reflexión, me parece, ¿no? ¿Qué elegimos? Somos lo que leemos. La otra pregunta que habría, ¿qué elegimos cuando elegimos? Diría yo. ¿Y en qué pensamos cuando elegimos? Estamos en un modelo transformacional que implica trabajar con el alumno y su singularidad, ¿sí? Y esa singularidad a veces también nos pone en bretes porque no sabemos marcar como esa línea entre, bueno, ¿qué hago? ¿Llevo lo que a mí me gusta o llevo lo que al alumno le gusta? Al aula de lengua tiene que llevarse todo, ¿tá? Dentro de lo posible y lo recomendable, ¿no? Porque también es cierto que la clase de lengua va a ser esa oportunidad que el estudiante tenga para conocer textos que de otra manera no leerían. Esta es una frase hecha, pero es muy cierta, y la digo con sentido y propiedad, porque el docente de lengua también tiene esa responsabilidad de mostrarle, de abrirle el camino a lecturas, a nuevas lecturas al estudiante, ¿sí? Y también estar receptivo a aquello que el estudiante también pueda proponer, ¿sí? Porque hay estudiantes, no es la mayoría, pero sí hay estudiantes inquietos que proponen, que comentan, que hoy Cecilia hablaba de trabajar con canciones, ¿tá? Como esta cuestión de los géneros a veces nos da un poco como, lo hacemos, pero lo hacemos con cuidado. Bueno, cómo desde una temática uno puede abordar diferentes géneros y cómo los puede trabajar. A veces uno ve un diseño de actividades de consigna en la cual se comienza con un género y se muere en ese género, y a veces se pide, muchas veces en ese intento, que es una cuestión lógica de querer dar una temática y, como les decía hoy, abordar un cierto contenido, se pierde esa espontaneidad o esa instancia de abrir, ¿sí?, el abanico de posibilidades que tienen que ver con esa negociación o ese intercambio o esa conversación alegre que se produce entre géneros y que están motivadas por una temática en común, ¿sí? A veces los estudiantes son muy buenos con respecto a eso. Yo siempre planteo el tema de cómo hay elementos culturales y demás, o paralingüísticos o no, que ayudan a trabajar las temáticas. Ni hablar de los stickers, ni hablar de los memes, ni hablar de las canciones, ni hablar de los podcasts. Ustedes saben que hay un fenómeno muy interesante que tiene que ver con los streaming también. El streaming, recuerdo lo que me explicaba una sobrina, sería como un programa radial que se visualiza por una plataforma que funciona en red, ¿sí? Y hace poco, acá en Montevideo, hubo un streaming en vivo que se produjo en Antel Arena, lo sé por mis sobrinas, que venían a escuchar en realidad, más allá de la temática que puede ser superflua o no total, o juvenil, o pongámoslo en los términos que convenza. Lo cierto es que era la Antel Arena llena de chiquilines escuchando, ¿sí?, una oralidad que era totalmente espontánea, cotidiana, desde una mirada totalmente adolescente, pero discutiendo algunos temas que no eran culturales, pero sí eran de corrientes y que convocaron a esa cantidad de adolescentes. Yo no pensaba, más allá de eso, que uno puede no estar de acuerdo, lógicamente capaz que va a ver eso y dice, ay, pero cómo la práctica de la oralidad también
como instancia en la clase de lengua, conectado también con lo que se lee, es fundamental, ¿no? Me llamó la atención, esta prensa se las traigo porque me llamó la atención, porque en realidad son chiquilines que fueron a ver un espectáculo que consistía en 4 o 5 personajes argentinos, que son influencers y demás, hablando sobre temas. O sea, ¿por qué planteo esta idea? Porque esta idea también puede llevarse al aula, dándole un enfoque más, no sé si académico sería la palabra, pero es un enfoque más contextual de repente, y que tiene que ver con esta cuestión de captar y de trabajar y de negociar con el texto escrito y llevarlo a otros niveles que también implican el trabajo, ¿por qué no?, interdisciplinario. Así que esa es la reflexión que hago. Me gustaría escucharlos a ustedes. Roxana, no sé si vos querés aportar. Dejo la palabra. Bueno, agradecer a Noemí, interesantísimo el texto y todos los aportes. No sé si algún otro compañero tiene algún texto más que quiere recomendar, que quiere compartir con nosotros, que se le ocurre, que se le viene a la mente en este momento, de alguna clase en que seguramente hayan trabajado y que no esté tan dentro de lo común, tal vez, que diga, bueno, este no lo trabajé nunca, como han contado compañeros, probé, cambié el género. Hay géneros nuevos, esto que traía del streaming, Noemí, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Hay muchos géneros nuevos que nosotros desconocemos o que conocemos poco y que los estudiantes viven el día a día con ello. Entonces, está bueno ayornarnos un poquito porque trabajar desde ese lugar, miren, un compañero que en esta misma edición de esto, de la cátedra que hicimos en Montevideo hace pocos días con los compañeros que fueron presencial, bueno, por ejemplo, con un Twitter de una cantante, él había elaborado toda una secuencia de trabajo y con los hilos que conllevaban la respuesta de ese Twitter, ¿no? Entonces, bueno, y los chiquirines se habían entusiasmado muchísimo y eso que Twitter no es la red social que ellos más utilizan ahora y otras más modernas. Pero bueno, también nosotros, porque como nuestro programa es libre, con respecto a la cantidad de textos y cuáles son los textos, tenemos más libertades que el profesor de literatura, que yo respeto muchísimo porque yo también soy profesora de literatura, bueno, nos permite eso, ¿no? De poder investigar por géneros que de repente un programa pautado con autores y textos es diferente. No sé, por allá hay gente que ha compartido en el chat muchos comentarios, Sabrina ha compartido muchísimos, no sé si quiere comentarnos algo de todo eso, los que ha comentado por allí o Hola, no, en escuchamos. realidad digo yo, se me vienen, ¿cómo están? Se me vienen a la mente y los voy dejando en el chat. Este año yo hice didáctica 3 y me pasó que la primera secuencia fue diario personal. Y dentro de diario personal estuvimos trabajando el diario de Elena Mujina, que no es muy conocido, incluso recién en el 2008 se descubre el diario, en el 2013 se traduce al español. Es una adolescente rusa, es algo parecido a Ana Frank, pero es una adolescente rusa que vive todo el asedio a Leningrado y está muy, muy bueno. Seguidamente estuvimos trabajando también el diario de Eva Heyman, que es la Ana Frank húngara, bueno, súper agradados, les emocionó un montón a ellos, les encantó el diario. Y la segunda secuencia, yo les contaba que trabajé justo lo que decía María Noel, ella trabajó autobiografía, yo trabajé autobiografía y lo enfoqué a la biografía de los villanos. Entonces estuvimos trabajando la biografía de Baba Yaga, del Joker, de Duende Verde, y salieron preciosos, preciosos, preciosos. La verdad que las dos secuencias que trabajé en el diario, en el año, digo, fueron, me dieron muchísimo resultado. Y bueno, eso, compartirles eso, que había trabajado. No sé si se escuchó Bueno, algo. sí, se escuchó todo perfecto y me parece interesantísimo porque no es muy conocido, ¿no? Realmente. Siempre quedamos con el diario de Ana Frank y 2 o 3 más versiones de ello, así que me parece sumamente interesante. Está María Inés Brum, también gracias Sabrina, muy amable, y por todo lo que has compartido en el chat también, y Incluso, más si me, brillante, si me bienvenida. dejas un momento,
Sí, por supuesto, Sí, y si después me le damos la dejas un palabra a momento, Mariana. incluso, para cerrar el tema de diario personal, yo trabajé con La ladrona de libros, que quizás lo conocen. Hay un episodio que cuenta, se llama el episodio de Jace Owens o algo así, y es desde otra perspectiva. Es un niño alemán que lo que hace es pintarse todo de carbón porque él quiere ser Jace Owens. Entonces, este, está muy bueno, es un episodio súper corto. Bueno, estoy en el libro, estoy en la cancha y no me voy a poner a leer ahora. Pero si tienen en algún momento la posibilidad de leerlo, está muy bueno, muy bueno. Bárbaro, Sabrina, muchas gracias. Interesante, sí, la ladrona del libro sí lo conozco, muy lindo. Ahora sí, María Inés. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Perdonen que recién pido la palabra porque estaba en la clase y era mucho el barullo que había, entonces no quería hablar. Pero nada, quería contar un poco mi experiencia en cuanto a lo que Noemí decía ahora en cuanto a los nuevos géneros como los podcasts. Yo este año tuve 4 novenos en el Liceo de Cardona y bueno, investigando un poco a ver qué era lo que los chilenos estaban como utilizando, digamos, porque realmente no eran grupos que fueran muy lectores. Me decían que escuchaban estos podcasts, los programas de streaming, todo eso que estaba como muy de moda. Entonces intenté aplicar los textos que leíamos o los trabajos que hacíamos, en algunos casos los pasamos a podcast. En el módulo introductorio, por ejemplo, que trabajamos todos los novenos, lo que fue la inteligencia artificial, ellos elaboraron textos, investigaron, averiguaron un montón de cosas y después generaron entre ellos varios podcasts y formamos lo que era un programa de streaming, donde ellos informaban, ponían al día a la comunidad, los nuevos eventos, los descubrimientos, y estuvo muy bueno porque realmente se prendieron muchísimo y lo disfrutaron mucho porque era algo muy cercano a ellos. Después esto del podcast lo volvimos a repetir, hicimos la prueba semestral, la evaluación semestral compartida con matemática y también hacían un informe a la sociedad sobre el uso de las redes sociales en los adolescentes y demás. También lo terminamos haciendo con un podcast que estuvo muy bueno. Y ahora, a fin de año, lo que se nos ocurrió, hicimos una investigación sobre pinturas de arte, pintores famosos, trabajamos con Velázquez, trabajamos con Van Gogh, trabajamos con Turner, y lo que ellos crearon fue una audioguía. Jugábamos a que pertenecíamos a un museo, y nosotros tenemos en nuestro liceo, por ejemplo, una copia hecha por estudiantes del Guernica de Picasso. Entonces lo que hacíamos era convertirnos en los guías turísticos, pero para personas no videntes. El objetivo de ellos era crear primero una descripción técnica de la obra por escrito y después transformarla en un podcast para que las personas no videntes pudieran escucharlo y llegaran a imaginarse cómo era la obra. Entonces me parece que también fue generar textos de ellos de diferentes formas, con distintos formatos, y que estuvo muy bueno. Lo aporto porque como Noemí estaba comentando algo de eso, se me vino a la mente. Muchas gracias por el aporte, María Inés. Está más que Sí. bienvenido. Noemí, no sé si querés. Ahora que me están dando mal, me salí. No hay problema, no hay problema. Mientras tanto vamos conversando con María Inés. Muchas gracias por lo que aportás, me parece que es interesantísimo. Está buenísimo que ustedes se animan a contarlas. Bueno, y hablar si estabas en clase. Estos horarios que tenemos no son muy buenos, ya lo sabemos, pero bueno, o estamos trabajando o estamos en nuestras horas de descanso, que tampoco es lo mejor, pero bueno, te agradecemos mucho. Ahora sí, no sé si Noemí se te escucha. Que esta instancia sea un espacio para pensar un buen ensayo para el año que viene. ¿Sí? ¿En qué sentido? De que el año que viene nos podamos también sentar un rato, 1 hora y media, 2, e intercambiar desde una mirada, desde la empatía, del compañerismo, desde la reflexión, esos textos que trabajamos y proponemos en el aula. Yo no sé si hay más textos para exponer o algún compañero quiere agregar o compañera quiere agregar algo más.
pero justamente también acostumbrarse, que ustedes también se acostumbran a una modalidad de trabajo que tenemos con Roxana, que es invitarlos, convocarlos, escucharlos, ¿sí? Ver todo lo que sucede en el aula desde su mirada, porque son ustedes los que nos dan los insumos para proponer y disponer también. La línea de trabajo que planteamos con Roxana es una línea basada en la apertura, en el respeto, en la búsqueda constante, de alternativas educativas que fortalezcan y ayuden a potenciar la formación que cada uno tiene, y a la vez que nos permita intercambiar esa información, esa formación que cada uno tiene, ¿sí? Porque una de las claves que entendimos con Roxana andando en este año, andando y caminando y recorriendo liceos, es que debíamos y teníamos que sentarnos a charlar con ustedes con respecto a un motivo esencial de nuestra construcción desde la unidad curricular, que es la elección de textos, qué textos llevamos al aula. Y nos pareció rica y oportuna. Disculpen que llegamos con la instancia a fin de año, pero nos pareció oportuno porque iba a ser algo dinámico, más experiencial, no tan academicista, y que implicaba conversar desde una mirada práctica y áulica también. También estamos abiertas a cuanta consulta y también consigna de trabajo. Ustedes pueden proponernos también, Roxana, bueno, nos gustaría que se trabajara en una sala o en un encuentro tal cuestión, ¿sí? Nuestro rol técnico-pedagógico implica acompañarnos, ¿sí? Nosotros con Roxana nos acompañamos mucho en nuestra formación y también tratamos dentro de nuestras posibilidades y tiempos acercarnos a los centros y brindarles nuestra mayor colaboración y nuestro mayor respeto para que ustedes puedan tener prácticas exitosas. Cuando digo exitosas no lo digo una mirada feliz y ay, qué divina y qué exitosa que soy, sino el éxito entendido como esa caída y levantada diaria, que ustedes saben muy bien a qué nos referimos, con ese hacer y deshacer, con esa frustración que hoy vivo porque nadie me trabajó, pero al otro día sí, con esa cuestión que hace al hacer y al quehacer docente, ¿sí? Que solo ustedes lo viven y lo saben y lo conocen, porque están poniéndole el cuerpo, el alma y la piel en esos centros educativos con características de estudiantes que tienen muchas cosas en común, y entre ellas es la poca aprensión con respecto a la lectura y la escritura y demás. Entonces, tenemos una linda batalla por dar, tenemos una linda batalla para conquistar corazones de lectores, porque hablo de corazones de lectores, y traerlos acercarlos lo más que podamos a los chiquilines a que conozcan, ¿sí? A que conozcan, a que puedan generar discusiones, a que puedan, en el mayor de los casos y el mejor de las prácticas, ser escritores amateur de su propia lengua, que puedan contar, que puedan sentir que la creatividad forma parte también de la enseñanza, de la lengua, que el poder escribir es tan importante como el poder leer, pero que son cosas que van de la mano, ¿sí? Generar ese hábito de la lectura y ese hábito de la reflexión lleva a que esa cuestión competencial comunicativa y esa macrohabilidad que es la escritura pueda sentirse apoyada o pueda desarrollarse con mayor solvencia. Yo, Roxana, no sé si quieren agregar algo más. A mí me parece que hay que dejar las cuestiones con un gusto a que hay que hacer más. Esperamos mayor convocatoria. Ánimo a compartir. Es decir, lamentamos que no se haya entendido la propuesta, pero la idea era eso. Bueno, a ver, ¿qué querés mostrarnos? ¿Sí? ¿Qué trabajaste? ¿Qué te resultó? ¿Qué no te resultó? Con la concepción de éxito que les dije hoy, que el éxito está lleno de rines y de caídas. Y bueno, que ese es el hacer docente, eso es trabajar en lengua, en esta parte de la lengua, ¿no? Sentándonos en lo que es la búsqueda de buenas lecturas, la búsqueda de generar buenos lectores, no sé si buenos lectores, generar lectores, ¿sí? Despertar cierta avidez por conocer, que va por ahí también, ¿sí? Conocer y poder leer un texto, comprenderlo, interpretarlo, más allá de, en este caso, que es una cuestión totalmente recreativa y literaria, y tiene que ver también una cuestión de
de fomentar la argumentación como discurso, el poder defender una idea, el poder comunicar, ya sea en la oralidad o en la escritura. Me parece que va un poco por ahí. Roxana, no digo más nada. Bueno, me despido yo entonces también. Sí, agradecemos los mensajes, la participación, también en el mismo sentido que lo decía Noemí. A veces nos pasa a nosotras que nosotros queremos darle una horizontalidad al trabajo desde acá, desde este rol, y tratar de ser todos una participación democrática. Por eso nosotros hemos cambiado un poquito lo que es la mirada de la cátedra desde que la dan algunos referentes, por supuesto, que nadie va a discutir, y gente que sabe y sabe mucho, para pasarle la palabra a ustedes, que son los profesores. Así como en la clase se la tenemos que pasar a los estudiantes también, porque el aprendizaje les tiene que importar a ellos, y eso creo que va por el lugar de nuestro cambio. También ahora, en estas instancias, nos gustaría cederles la palabra un poco más a ustedes, y que esto no sea solamente un vengo a escuchar orientaciones y directivas desde los roles de inspección. Que sean ustedes los que participan, los que se comparten. Me encanta cuando me comparten planificaciones, pero no es para, bueno, validar, ni negar, ni afirmar. Simplemente es un intercambio, hay una retroalimentación entre lo que ustedes nos dan y lo que nosotros le devolvemos a otros compañeros. Entonces, a veces cuesta un poquito. Y yo veo alguna gente allí por el chat, veía gente que iba saliendo al enterarse de la propuesta, pero está bueno que nosotros, cuando se nos da una oportunidad, la tomemos, y entonces seamos nosotros los que construimos nuestras propias prácticas, porque a veces cuando se nos impone todo, después nos quejamos también, y me pasa a mí como docente. Entonces, bueno, está bueno aprovechar que estamos frente también a todo un cambio en lo que respecta a lo paradigmático de la planificación. Bueno, para nosotros también elaborar nuestras propias didácticas y decir, bueno, esto lo creamos juntos, lo presenté, se lo presenté a unos compañeros, los compañeros me lo devolvieron, les gustó, no, lo probé en mi clase, que el intercambio sea ese. En nuestra ideal instancia de hoy y de hace un par de días en Montevideo era llevarnos cantidad de textos. Hoy en realidad estamos frente a una realidad que no son demasiados los compañeros que compartieron textos, y nos llevamos 3 o 4 en cada instancia, más o menos los mismos, y eso que acá somos muchos participando a través de la cámara. Está bien, me parece coherente lo que dice Noemí. Para otra instancia, animarse es venir y leer, porque nuestra herramienta, nosotros podemos estar, así como dije hoy, frente a una cantidad de géneros nuevos, ¿sí? Digitales, a través de la pantalla, a través de las diferentes redes. Pero lo que sí tenemos, y lo tenemos en 5 segundos, es nuestra capacidad de reconocer un texto bueno, leerlo y encantar a otro con nuestra lectura, y punto. Y eso ya es todo nuestro primer puntapié inicial para generar una clase ahora, si la tuvieran que generar, y les dejan un grupo. Entonces, eso es la herramienta fundamental que nosotros queremos potenciar, y que ustedes se animen y salir de aquel encuadramiento, ¿verdad? Donde a veces uno viene un poquito preguntándole siempre a otro si este texto me sirve o no. Nos pasa desde que somos estudiantes, ¿no? Cuando estamos un poquito aprisionados allí con, bueno, el profesor de escritor, los profesores de didáctica, que nos van dando sus recomendaciones y nos van validando o negando determinados textos con los que queremos trabajar. Bueno, ahora nosotros ya estamos todos aquí para poder elegirnos nosotros y poder elaborar un análisis personal de cada texto, que me parece enriquecedor, que no está en la inteligencia artificial. Y bueno, y si tenemos la inteligencia artificial, ver cómo la podemos utilizar. Hoy lo que contaba, que creo que era Nancy, que si uno le ponía determinadas características de descripción, bueno, la inteligencia artificial me creaba ese personaje. Me parece que es fantástico para trabajar una secuencia descriptiva, por ejemplo. Bueno, utilizar lo que tenemos nuevo me parece genial, pero también, bueno, no perder esto de, bueno, estamos en la búsqueda e intercambiamos entre nosotros para enriquecernos y generar nuestras propias secuencias y una didáctica más humanitaria, porque a veces cuando yo voy a escuchar hablar a alguien que me plantea una secuencia maravillosa, pero me resulta imposible a mí de hacerla o de planificarla, no me está sirviendo tanto. Entonces, bueno, bajarlo un poquito y compartirlo. Pero bueno, es un camino que recién estamos iniciando, se va a ir complementando con las participaciones de todos ustedes, y bueno, después ya vamos a hacer una comunidad grande de gente que participa, porque cuando yo voy a las clases, y ahí creo que a Noemí le pasa igual, nosotros vemos cantidad de secuencias preciosas, de textos nuevos que no conocíamos, y de gente que nos cuenta actividades maravillosas, después nos mandan fotos de lo que hicieron, divino. Entonces, también atreverse en estas instancias a compartirlo, eso lo es.
¿tá? Pero bueno, nada más, no queremos seguir extendiéndolos. Sabemos que son días difíciles, que las clases se están terminando, que tenemos todo por delante para hacer. Así que bueno, muchas gracias por haber estado acá escuchando y a las compañeras que participaron, mil gracias porque bueno, es el primer paso ese que estamos pidiendo. Bueno, nos despedimos. Entonces, no Muchas sé si quieren hacer gracias. algún aporte. Gracias a ustedes por su tiempo, ¿sí? Y por las ganas de seguir compartiendo y seguir creciendo a nivel de equipo y a nivel de salas, de salas regionales en sus zonas y también de esta sala gigantesca que somos todos los profesores de idioma español. Muchas gracias. También a las chicas de la cátedra, Beatriz, Marta, ¿a quién me olvidó? Que están siempre allí haciendo todo posible, generando una logística cómoda y saludable que hace que hoy nos podamos reunir. Muchas gracias. Hasta la próxima. Exacto, eso mismo iba a decir. Un placer para nosotros, ese es nuestro trabajo, esa es una de los objetivos de la Casa de Alicia, así que una alegría como siempre recibirlos y bueno, nos estaremos encontrando sin duda en el 2024 para seguir construyendo. Un placer y un gran abrazo para todos.